Entonces, en este webinar, ¿de qué vamos a hablar? Aprenderás sobre las más recientes tendencias en comunicación política 2.0. La ciberpolítica ya venía promoviendo y facilitando profundos lineamientos políticos en la sociedad. Lo podemos observar todos como ciudadanos, estos cambios, sin que las organizaciones políticas ni sus líderes parecieran tener el tiempo suficiente para atajarlos, y parece que ya llegó el momento. Pero ahora se ha generado un salto cuántico. Como en muchas otras áreas de la sociedad, también en el caso de la comunicación política, la pandemia del coronavirus podría estar señalando un antes y un después. La obligada migración de 100% de la campaña norteamericana al entorno digital es una evidencia de ello, y de eso hablaremos hoy también. Entonces, nuestra pregunta inicial para este webinar es: ¿cómo se juegan en campañas online? De este tema nos va a hablar nuestra invitada de hoy especial, que es la profesora Carmen Beatriz Fernández. Es un gusto tener a nuestra profesora invitada por aquí. La profesora Carmen Beatriz es invitada del IESA, pero además es presidente de Data Estrategia Consultores. Tiene un doctorado que está cursando en estos momentos. Tengo por aquí mi otra guía. Es un doctorado en comunicación pública en la Universidad de Navarra, en el País Vasco, en España. Además, es egresada de nuestra maestría en administración del IESA. Hizo también unos estudios en Political Campaign en Estados Unidos, en Florida. Y bueno, es una experta en el tema. Para nosotros es un grandísimo gusto que nos acompañe hoy Carmen Beatriz, quien además en el IESA durante muchos años hizo unas simulaciones interesantísimas para nuestros estudiantes de gerencia pública, de mercadeo, para que aprendieran también a crear sus campañas efectivas en el mundo de las políticas públicas también. Y lo hizo a través de una dinámica que nos encantaba a todos, y que los que no estábamos cursando la maestría también nos coleábamos allí para aprender. Entonces, te dejamos adelante, Carmen Beatriz. Les recordamos la dinámica. Lo que vamos a hacer es escuchar a la profesora y después vamos a abrir nuestra ronda de preguntas y respuestas. Les recordamos que este video va a quedar también grabado para aquellas personas que después lo quieran volver a ver. Gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Valentina, por ser anfitriona de este webinar, que espero sea interesante, y encantada de estar con ustedes de nuevo, con mi alma mater, y de nuevo con el querido IESA, y con esa evocación que acabas de hacer de la simulación de Politilandia, que es inolvidable para todos los que la han cursado, y eventualmente volveremos a tener nuestra Politilandia en el IESA. Saludos a todos los politilandeses que se hayan podido conectar por aquí, ¿no? Efectivamente, vamos a hablar de ciberpolítica, de comunicación política digital, y esta importancia, o esta renovada importancia que va a adquirir la ciberpolítica con la obligatoria migración de las campañas al 100%. O sea, y la pandemia, pues, como en tantas áreas de la vida cotidiana, está obligando a una aceleración creciente de las dinámicas, ¿no? de las dinámicas online, de las compras online, de los videos online, de entretenimiento en casa, de los webinars, como habíamos visto esta enorme proliferación, pero también en las campañas políticas. Entonces, una de las preguntas que debemos hacernos es si la pandemia está representando simplemente una aceleración de un proceso que ya inició, o esta pandemia o esta enorme crisis global por el coronavirus está arrojando cambios sustantivos a la política y a la democracia en cualquier parte. Tenemos un ejemplo de hace apenas 2 o 3 días, de las elecciones de Corea del Sur. Es muy interesante porque vemos cómo se conducen, cómo se vota en el medio de la pandemia. Vamos a ver este corto video que nos va a introducir sobre muchas de las cosas que vamos a estar hablando aquí, ¿no? Es el primer país, como dice allí, que está haciendo unas elecciones generales, unas elecciones parlamentarias, en el medio de
esta crisis. Si bien Corea del Sur ha disminuido, digamos, ya aplanó su curva y ya está en la fase de merma, aún están viviendo la crisis por el coronavirus como la está viviendo el mundo en general. Y fíjense, precisamente estas cosas que estamos viendo, ¿no? Sensores de temperatura en las mesas de votación para ver quién tiene la temperatura y quién no, pues el uso de guantes, el uso de mascarillas, el uso de gel alcohólico. 투표를 꼭 해야 되는 일이기 때문에 비닐도 끼고 이러느라 살짝 불편하긴 했지만 그래도 안심이 되는 그런 경험이었습니다. 코로나19 때문에 이렇게 마스크 2등을 끼워갖고 이렇게 투표하러, 사전 투표하러 왔습니다. 전 국민들이 코로나를 de alguna manera lo que estamos viendo, estas imágenes que estamos viendo, pareciera sugerirnos que la vida sigue, ¿verdad? La que votar en pandemia es posible y podemos hacerlo. No es la primera vez que lo hacemos como humanidad, tampoco. No es la primera vez que en Estados Unidos, por ejemplo, que está afectada ahora, que está viviendo su elección presidencial y su campaña presidencial, no es la primera vez que vota en el medio de una pandemia. Hubo elecciones en 1918, hubo elecciones de mitad de periodo en los Estados Unidos, las llamadas midterm elections, y de alguna manera lo que pasó en 1918 arroja algunas luces sobre lo que vamos a ver en esta elección 2020 en los Estados Unidos, pero también una tenue sensación de déjà vu, ¿no? Es decir, esto que estamos viviendo ya ha pasado antes y ya las sociedades han experimentado estos temores, estos miedos, estas angustias y esta sensación tremenda de que estamos viviendo una suerte de apocalipsis, ¿no? Mi presentación va a estar dividida en dos partes, ¿no? Porque creo que hay dos formas de ver la comunicación política digital y los cambios que estamos viendo vivir, ¿no? La primera parte irá sobre los cambios que están haciendo las campañas para adaptarse al entorno digital, ¿no? Y lo he llamado las campañas que son inmigrantes digitales, ¿no? O sea, cómo emigran las campañas al entorno digital al 100%, ¿no? Y la mejor imagen es ese amistoso codazo que se dan los precandidatos demócratas Bernie Sanders y Joe Biden tras el último de los debates de las primarias demócratas, ¿no? Pero luego hay una segunda parte que va a estar versada más bien sobre las campañas como nativas digitales, es decir, no las campañas que no están migrando al entorno digital, sino que emergen propiamente del entorno digital. ¿Qué hacen? En primer lugar, ¿qué hacen las campañas cuando migran a lo digital? ¿Qué cambios hemos visto hasta ahora? Vamos a hablar de fundamentalmente estos 5 cambios, ¿no? Cambios en las movilizaciones, cambios en los debates, cambios en el voto remoto, cambios en la capacidad de levantar fondos y las nuevas cosas que se están haciendo o que vemos hacer. Fundamentalmente, mucho de lo que vamos a comentar estará centrado en las elecciones norteamericanas de este año. Lo primero y lo más evidente es sin duda la paralización de las grandes movilizaciones, ¿no? Ya no habrá en este año y en esta campaña electoral no habrá movilizaciones ni concentraciones masivas. Ayer Mark Zuckerberg hizo este anuncio, ¿no? Que en Facebook cancelarán todos los eventos de más de 50 personas que tenían previsto de aquí hasta junio del año 2021. Es decir, 14 meses de limitar las reuniones
amplia, ¿no? Y más de 50 personas, que es prácticamente un salón de clases, ¿no? No estamos hablando de un concierto de 10.000 personas, ni de una concentración pública, ni un meeting político de 3.000 personas. Estamos hablando de pequeñas reuniones de 50 personas, y Facebook las está paralizando. Esto, digamos, tiene un mensaje un mensaje prospectivo sobre lo que se está viendo y lo que vamos a vivir en las nuevas campañas, o en las campañas presidenciales de este año, ¿no? Tampoco existirán, obviamente, este tipo de actos masivos que vimos en la primera campaña de Obama, y que fue en el 2008 cuando se pone de relieve que Obama había hecho algo distinto para ganar las elecciones, y ese algo distinto fue la genialidad de crear un híbrido entre lo digital y lo territorial. Es decir, una mezcla, una hibridación entre el mundo 2.0 y el mundo 1.0. Esta gran movilización de masas que vemos, esta foto aérea en San Luis, se calcula que unas 150.000 personas participaron en la concentración, y en un momento dado de ese meeting salió alguien diciendo: estás participando, estás siendo parte de un cambio histórico. Si quieres tener una foto para toda la vida que recuerde cómo fuiste parte de este momento tan especial, manda un mensaje de texto al número 8233, por decir algo, y recibirás a vuelta de correo, si incluyes tu correo electrónico, esta foto de este momento inolvidable que podrás enseñárselo a tus nietos. De esas 150.000 personas que se calcula estaban allí, 80.000 dieron su email. Y 80.000 respondieron, enviaron un mensaje de texto con su email. Entonces, Obama, y esto lo hacía Obama en el 2008, en todos y cada uno de los eventos multitudinarios que realizaba en su campaña. Al cabo de cada uno de estos eventos, el comando de campaña de Obama se iba con una base de datos en el bolsillo muy importante, ¿no? O sea, tú ya tenías 80.000 ciudadanos que habían participado en el meeting de San Luis, y tenías su teléfono celular y tenías su correo electrónico, y sabías que estaban territorialmente afincados aquí en San Luis, y eran partidarios tuyos, ¿no? Es decir, así fue como Obama construyó unas enormes y muy poderosas bases de datos en esa hibridación de lo digital con lo territorial. Sin embargo, esto no vamos a poder verlo, y esto no solamente construye bases de datos, esto también y sobre todo es un elemento motivacional de las campañas tremendamente importante, ¿no? Entonces, ya el Partido Demócrata, que tenía su convención presidencial, su convención por la nominación presidencial en julio, ya anunció que lo iban a mover para agosto. Sin embargo, aún no sabemos si eso va a ser una convención normal o si va a ser una convención afincada sobre lo digital, ¿no? Y podría ser perfectamente una convención digital, lo que vamos a ver en agosto. Sin embargo, eso entraña enormes riesgos desde el punto de vista de la movilización y sobre todo el entusiasmo y el compromiso de las bases del partido, ¿no? Entonces, son elementos desconocidos y que probablemente vaya a tener repercusiones, ¿no? Importantes repercusiones en la campaña presidencial de este año en los Estados Unidos, ¿no? Fíjense, esta foto responde a la última primaria que se hizo en los esfuerzos de Get Out to Vote, ¿no? Lo que se llama la movilización el día de la elección. Y esta es la última primaria que se hizo hace escasamente un mes, donde
los votantes demócratas tuvieron que participar pues, con sus mascarillas y respetando esa distancia social en las colas para votar, ¿no? Tras esta elección, donde pues, participó obviamente menos gente de la que hubiera participado en condiciones normales, se produjo la renuncia de Bernie Sanders a sus aspiraciones de la candidatura demócrata y posteriormente su posterior endoso a Joe Biden, y ya hoy tenemos un claro candidato de consenso, lo cual no hace necesario o no hizo necesario que siguieran el proceso de las primarias demócratas, ¿no? Pero las primarias no solamente es un proceso interesante desde el punto de vista cuantitativo de cuántos delegados va adquiriendo cada uno de los candidatos, sino es fundamentalmente, diría yo, un proceso donde tú vas creando masa, creando fervor, creando entusiasmo entre tus partidarios, y eso se canaliza y se lleva finalmente a la convención donde el nominado presidencial es ungido con la candidatura del Partido Demócrata, ¿no? Entonces, eso no cabe duda que el partido sin eso, o cualquier partido político sin ese contacto directo, es un partido que sufre, más allá de que la logística, como hemos visto en Sur Corea esta semana, pueda ser suplida y puedan celebrarse o conducirse unas elecciones con mediana normalidad. Evidentemente, ante estas posibilidades o ante estas imposibilidades, ante estas dificultades, es claro que otro de los cambios necesarios y otra de las posibilidades que se viene buscando es la masificación del voto remoto, ¿no? El voto por correo, que ya existe en muchos países, existe en España, funciona bastante bien, existe en los Estados Unidos, igualmente funciona, pero la idea es que se pueda masificar este proceso de manera que trasladarse a las mesas de votación noviembre que viene no sea un proceso tan complicado ni con tantos obstáculos, ¿no? Entonces, actualmente ya en el Parlamento norteamericano se están discutiendo la posibilidad de que existan fondos extraordinarios, créditos extraordinarios que hagan posible que exista una masificación del voto remoto. Ya pensando en noviembre y pensando que las consecuencias de esta pandemia todavía, o las secuelas de esta pandemia todavía podrían estar presentes en el próximo noviembre, o sea, dentro de unos cuantos meses todavía, ¿no? En Estados Unidos, pues, el voto remoto es permitido, pero las leyes electorales son complicadas y son distintas para cada uno de los estados, ¿no? Entonces, hay estados que solo permiten el voto remoto en circunstancias especiales, con lo cual hay, digamos, un entramado o una matriz de distintas categorías, de distintas posibilidades de voto remoto, dependiendo de cuál de los 50 estados estemos hablando, ¿no? Un tercer elemento que está cambiando enormemente en esta migración de la campaña normal a la campaña digital es en el área de los debates electorales, ¿no? Y vamos a verlo ahora. El voto remoto también impediría que pasase esto, que pasó, estos incidentes que pasaron en la pandemia, la llamada gripe española de 1918, donde hubo muchas postas, muchos centros de votación que estuvieron cerrados porque había demasiada gripe, ¿no? Entonces había gente que no estaba dispuesta, es decir, no se sentía lo suficientemente bien o estaban enfermos como para ser parte de las mesas de control y de votación, ¿no? Entonces no, hubo muchas mesas, muchos centros de votación que no se abrieron, ¿no? Pero decíamos que otro de los elementos es el de los debates electorales. Y los debates electorales están sufriendo o han sufrido un cambio vertiginoso, ¿no? Una adaptación vertiginosa al nuevo entorno digital.
entre una foto y otra de estas que estamos viendo ahí escasamente 3 semanas. Y vemos en el penúltimo debate, que fue el debate del 20 de febrero, vemos que están todos los precandidatos pues muy cerquita, muy juntos, y además tú tienes público y además tienes unos periodistas que están participando allí en vivo. 3 semanas después ya tenías solamente a los 2 candidatos que habían quedado, Bernie Sanders y Joe Biden, pero entre uno y otro había 2 metros de distancia, ¿no? Y además de eso, fue un debate sin público, un debate limitado o restringido a ser visto por televisión simplemente. Entonces, esa es la adaptación necesaria de la campaña a el medio telemático o el medio digital, ¿no? Este debate del 14 de marzo es también ese debate donde los 2 contendores cierran con ese codazo, ¿no? Como señal de salud. Otro elemento interesante y que está sufriendo grandes cambios es el del levantamiento de fondos, o lo que se conoce en inglés como fundraising, ¿no? El fundraising también está experimentando cambios importantes, estamos viendo cambios profundos respecto a anteriores contiendas, y estamos viendo además un desequilibrio tremendo entre las cuentas de unos y otros comandos de campaña, ¿no? Esta balanza que se inclina más pesada, con 225 millones de dólares, un estimado hasta la fecha, es lo que hasta ahora maneja Trump y el Comité Nacional Republicano, mientras que el Comité Nacional Demócrata hasta ahora tiene entre activos menos pasivos alrededor de 20 millones de dólares solamente, ¿no? Esto le da una gran ventaja de inicio, de arrancada, a las opciones de Donald Trump, que no habíamos visto tan claramente en procesos anteriores, ¿no? Podría ser un esfuerzo muy importante, o un mayor esfuerzo de fundraising de ancha base del Partido Demócrata, como lo ha hecho, y lo ha hecho muy bien en procesos electorales anteriores, tanto en la campaña de Obama como la campaña de Bernie Sanders. Sin embargo, este es también un año donde va a haber enormes dificultades desde el punto de vista de la liquidez de los partidarios del Partido Demócrata. Es decir, la pandemia, uno de los subproductos de la pandemia serán previsiblemente todas las enormes dificultades desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, estamos viendo, esos son como que los 4 elementos de cambio importante que yo veo, y luego estamos viendo algunas cosas distintas, algunas fórmulas novedosas, algunos elementos diferentes, no demasiados, hay que decirlo, no demasiados, no hay demasiada innovación por ahora. Yo creo que la pandemia agarró a todo el mundo sin esperárselo, y en ese sentido todavía no hemos visto grandes innovaciones, ¿no? Una de las innovaciones que estamos viendo son los webinars, y fíjense que no es casualidad que yo esté usando aquí como fondo de pantalla un fondo de pantalla que me apropié de los Zoom y los webinars que hace el propio Joe Biden, que me pareció simpático incluirlo aquí como parte de las cosas que pueden hacer, sí, como parte de cosas que pueden ser mensajes políticos en sí mismos, pero jugados de una manera distinta, ¿no? Pues Biden está haciendo estas reuniones en Zoom, luego está haciendo otras cosas, este tipo de cosas, podcast, está haciendo podcast para descargar desde su propia página web. No demasiado innovador tampoco, repito, de hecho gráficamente te sugiere algo más bien de años 50, ¿verdad?
pero bueno, es temprano todavía. Creo que vamos a empezar a ver nuevas fórmulas a partir de ahora y cosas probablemente más innovadoras, más creativas. Otras cosas que se están haciendo son este tipo de reuniones colectivas, kick-off calls, reuniones de lanzamiento, de programación, de un poco ir midiendo, ir calentando la temperatura de la campaña y del activismo de campaña en este tipo de llamadas Zoom igual, pero, o en otras plataformas, pero con mucha más gente participando, ¿no? Incluso con la posibilidad de que haya cientos de miles de personas que estén accediendo a ello telefónicamente, no necesariamente vía web, ¿no? Ahora mismo estamos haciendo nosotros este webinar de Eliesa y casualidad a la misma hora está habiendo este kick-off call de Latinos con Biden, ¿no? Interesante. No se vayan a ir, por favor. Después pueden verlo en remoto probablemente. Tranquila que aquí está contigo la gente, no te preocupes. No, de repente si estoy haciendo demasiada propaganda al evento en paralelo, pues se nos va alguno, no se vaya nadie. Entonces, bueno, este tipo de cosas se están haciendo. ¿Qué está haciendo el otro lado, el lado republicano? Del lado de Trump también están habiendo cosas nuevas y no tan nuevas. Está habiendo formatos nuevos de cosas muy viejas. Por ejemplo, esta aparición pública cada noche en el marco de la pandemia le está dando una enorme visibilidad a Trump y una ventaja adicional a esa ventaja de la mayor capacidad, de la mucha mayor capacidad de levantar recursos, mucha mayor capacidad de fundraising que hemos visto, ¿no? O sea, cada noche el presidente Trump sale, da una rueda de prensa en distintos formatos donde anuncia los avances de la lucha contra la pandemia. Y esos avances en la lucha contra la pandemia no es casualidad que tienen un poco el tono de quien es comandante en jefe de una guerra, de esa guerra contra el coronavirus, ¿no? Porque ser comandante en jefe de una guerra, desde el punto de vista de la comunicación pública, tiene una influencia muy notable y particularmente en las elecciones norteamericanas. O sea, no ha habido un presidente que esté en curso en una guerra que no haya sido reelecto, ¿no? Entonces, creo que Trump está metido en ese papel de comandante en jefe de esta guerra o esta guerra imaginaria o como lo denominó el propio Macron hace unos días, el enemigo invisible, ¿no? Una guerra contra un enemigo invisible. Entonces eso es cada noche y eso le da a Trump una visibilidad grandísima. Tiene, de hecho, todos los reflectores de la opinión pública volcados hacia sí mismo y eso es una ventaja importantísima. De hecho, Trump está ahora mismo en el tope de su popularidad. Nunca en los 3 años y medio de gobierno había estado en este nivel que está ahora, que está entre el 49 y el 50%, que no pareciera mucho, pero para Trump es mucho, ¿no? Es decir, ha crecido como 2-3 puntos, lo cual es un número muy importante y no ha crecido, hay que decir que no ha crecido, Trump no ha crecido porque haya sido particularmente efectivo en el manejo de la pandemia, no ha crecido porque su gestión de la pandemia haya sido maravillosa, ha crecido porque tiene notable visibilidad. Y en tiempos de grandes crisis como la que vivimos y grandes crisis, también pueden ser catástrofes naturales o catástrofes hechas por el hombre. En tiempos de grandes crisis, las sociedades tienden a necesitar protección y a premiar a quienes les ofrecen protección. O sea, las sociedades necesitan confiar en alguien y esa visibilidad de Trump como el hombre que está montado en el ring, como el hombre que está gestionando la pandemia, como el hombre que está buscando soluciones, inevitablemente le da
ventajas y le hace crecer en su nivel de popularidad. Y luego, paralelamente, hay esta ayuda extraordinaria que se le está dando a cada ciudadano americano. Es una ayuda especial por el COVID de $1.200 por adulto, ¿no? Entonces, digamos que del lado de Trump está claramente consciente de sus ventajas competitivas y está ejerciendo esas ventajas competitivas sin el mayor pudor, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer el comando demócrata? Pues el comando demócrata podría hacer más cosas y podría hacerlas mejor. Una forma de hacerlas mejor podría ser adoptando lo que fue la estrategia de Bernie Sanders en 2016, que se repitió en las elecciones de este año y que ha demostrado ser muy exitosa, ¿no? Y básicamente Bernie Sanders ha sido tremendamente exitoso con un segmento muy particular del electorado, que es el segmento joven estudiante de la universidad o estudiante de college, ¿no? Esos jóvenes que aman profundamente a Bernie Sanders, han constituido, han sido parte de un ejército que construyó Bernie Sanders desde las primarias del 2016 y que no se ha desmontado, ¿no? O sea, en 2016 Sanders montó a nivel nacional 22.000 bancos telefónicos trabajados por 80.000 voluntarios y sería algo que perfectamente podría funcionar ahora mismo, ¿no? Montones de eventos de campañas también llevados a cabo por voluntarios, pero además una de las cosas más interesantes y de las que actualmente hay más carencias en el Partido Demócrata tiene que ver con la falta de entusiasmo, ¿no? Y este es un segmento que se presta al entusiasmo y además que contagia entusiasmo, ¿no? Entonces, ese vigor, ese compromiso de los voluntarios jóvenes de Bernie Sanders, si ese endoso que hace Bernie Sanders a la campaña fuese real y fuese de corazón, no solamente una situación forzada por las circunstancias, pues tendría que sumar todo ese vigor y todo ese entusiasmo movilizador a la campaña de Joe Biden. Vamos a verlo y está por verse, pero evidentemente ese know-how del senador Sanders sería para los demócratas en este momento de una gran ayuda. Pero creo que además los demócratas tendrían que ver otras cosas que ha estado haciendo otra gente en otros sitios. Latinoamérica es una cantera de innovación y de cosas interesantes que se han venido haciendo y podría ser inspiradoras para estos esfuerzos de migrar la campaña al entorno digital. Este es un ejemplo que desarrollamos nosotros en Data Estrategia, un ejemplo hecho con talento nacional o talento latinoamericano, más bien, pues, venezolano, argentino, pero consiste en incluir herramientas lúdicas, es decir, herramientas de juego, herramientas divertidas a la campaña, ¿no? Y esta fue una aplicación en Facebook que fue muy exitosa, que se llamó Brazos por la Unidad, que puso a jugar en línea, a jugar en Facebook a 3.000 jugadores. Esos 3.000 jugadores alcanzaron a 50.000 personas de manera directa y de manera indirecta unas 500.000, ¿no? Pero básicamente es una app que promovía la constitución de comandos familiares, como dice allí, y la ejecución de actividades que generaban puntos que se canjeaban por premios, ¿no? Tú tenías una aplicación que invitabas a tus amigos y así de esa manera buscabas generar viralidad, pero a manera de reto había una lista de actividades sugeridas, una lista de actividades de posible ciberactivismo, y semana a semana se iban ampliando los retos, ¿no? Esos retos
a medida que el comando familiar o que la persona que estaba jugando lo conseguía, pues ganaba puntos, ¿no? Y se veía, había como un ranking de quién había hecho esto y quién había hecho lo otro, lo que desarrollaba el entusiasmo del juego y el entusiasmo competitivo. Este tipo de cosas creo que serían tremendamente útiles para una campaña que se ve forzada a migrar al entorno digital, ¿no? Entonces, ahí hacías concursos para comandos familiares, en la medida que tenías los puntos, lograbas los puntos, pues tenías premios, y los premios estaban vinculados a precisamente al activismo político o a la capacidad de movilizarte o hacer ciberactivismo político. Otro ejemplo interesante de cómo lo lúdico puede ser un elemento poderosísimo de comunicación y de involucrarse con una campaña es este ejemplo de la campaña de Macri, no esta campaña de Macri, sino la anterior. Macri se inoculó contra el miedo, desarrollando también una especie de reto, que fue esta campaña BU, donde se protegía de los ataques a veces absurdos de su contraparte, del kirchnerismo, y ponían cosas que ridiculizaban, digamos, el miedo, ¿no? Si gana Macri, los caramelos de media hora te van a durar 15 minutos, ¿no? Entonces, esto es una campaña donde la creatividad del público, la creatividad de los partidarios se incorpora a la formalidad de la campaña y hace que se genere viralidad, pero también se genere mucho compromiso, ¿no? Cuando tú haces bien algo de esto, puedes lograr entablar una conversación inteligente y comprometida con la sociedad, ¿no? Y lograr que tu mensaje llegue mucho más lejos. Este es un ejemplo, ¿no? Alguien diseña esta idea, si gana Macri, Rexona te abandona, y entonces Rexona lo comenta y dice, no pongan palabras en mi boca que yo no dije, importa quién gane. Yo nunca abandoné a nadie ni jamás lo haría, ¿no? Entonces es divertido, es simpático, se entabla una conversación con otros segmentos de la sociedad, pero además viraliza muy bien, ¿no? Rexona tenía más de 10 millones de seguidores en Facebook y entonces están viendo y haciéndose parte de esa conversación que hace inteligentemente una campaña, ¿no?